Pues buenas noches, es un gusto que estemos por fin todos aquí y les comentamos un poco sobre lo que trata esta mesa. El arte y la naturaleza siempre han estado vinculados y han tenido una relación muy estrecha que podemos ver a lo largo de la historia de la humanidad. Estas reflexiones eh, no les son ajenas a las artes visuales y desde hace décadas se abordan y proponen soluciones a las distintas contradicciones que vivimos en nuestro planeta. Lo mismo sucede con el paisaje y con las distintas aproximaciones que se han realizado sobre él a partir de las artes. Es así que asumirse en el paisaje, la primera charla del ciclo en la Tierra, tiene la intención de acercarse a la noción del paisaje de distintas perspectivas, es decir, como las relaciones entre el arte y el conocimiento científico, o bien los vínculos entre los artistas y su entorno, así como las improntas del paso por la tierra de los seres vivos, entre ellos también los artistas. Pensando en el paisaje, nos preguntamos qué es aquello que se revela cuando volteamos hacia atrás, qué nos dice el camino recorrido sobre lo que está enfrente de nosotros y detrás del horizonte. Sin más, le doy la palabra. Bueno, les voy a presentar a la doctora Ligia Pérez Cruz. Ella es paleoceanógrafa, está enfocada al estudio del cambio climático y el cráter de Chicxulub, es coordinadora de plataformas oceanográficas de la UNAM y navega en los buques de la UNAM y participa en las perforaciones científicas del International Ocean Discovery Program, Sirena, sin miedo a las profundidades y evita la vida superficial. Le damos la palabra a la doctora Ligia Pérez y esperamos que disfruten esta charla. Hola, muchas gracias Rosy por la presentación y antes que nada quiero agradecerles al comité organizador, en particular a la licenciada Rosa María y a la licenciada Millet del gobierno de Yucatán. Parte de mi corazón de investigadora está en Yucatán, y precisamente en el Tuch, en el cráter de Chicxulub. Y bueno, también tengo nexos con la gente de Monterrey para que no se sienta la licenciada Rosa María. Muchas gracias. Para mí es un privilegio presentar a estos tres artistas que tienen un carácter multidisciplinario del noreste de nuestro país y del sureste. Voy a empezar en orden alfabético. Reyes Maldonado Gamboa es originario de Sinanche, Yucatán, y es un artista multidisciplinario que recibió el premio de la Bienal Nacional Arte Emergente en Monterrey, Nuevo León, con arte. Su obra se ha presentado en el Museo Universitario del Chopo de la Universidad Nacional en la Ciudad de México y también en el Gran Museo del Mundo Maya en Mérida, así como en numerosas exhibiciones colectivas. Actualmente es acreedor de la beca Radical Imagination por parte del NDN Collective, que es un grupo que refuerza precisamente este carácter indígena, el cual está situado en Rapid City, en Dakota del Sur, en Estados Unidos. Muchas gracias, Joaquín Maldonado, por estar aquí con nosotros. También nos acompaña Roberto Ortiz Giacomán, que nació en Coahuila y que desde hace varias décadas reside en Monterrey, en Nuevo León. Es fotógrafo profesional. Desde 1982 ha participado en un centenar de exposiciones colectivas e individuales y en 2010 presentó su exposición Visión de la Montaña en el Drexel Galería, que marcó precisamente el inicio de la serie que hasta la fecha continúa desarrollando. Fue comisario para la exposición Monterrey en 400 fotografías que se presentó en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, El Marco, en 1996 y ha sido consejero de la Fonoteca del Nuevo León desde su fundación en 1998. Fototeca. De octubre de 2019 a febrero 2020, antes de la pandemia, presentó Sombras en el Paisaje en el Centro de las Artes de la Fototeca Parque Fundidora en Monterrey. Fue beneficiario del Sistema Nacional de Creadores de Arte en 2018 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Por otra parte, Vanessa Rivero, que es una artista multidisciplinaria, vive y trabaja en Yucatán.
y tiene una maestría en producción y enseñanza de las artes visuales por la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Su investigación se desarrolla a partir del dibujo y el estudio de espacios. Ha expuesto su trabajo en México, en España, en Italia, en Austria, en Taiwán, en República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, etcétera, y ha obtenido distintos reconocimientos a nivel nacional y a nivel internacional. Ha sido titular del taller de grabado y medios múltiples y colabora en el programa de posgrado de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Actualmente es cofundadora de Tailare, All Etching y Espacio y colabora con distintos proyectos de producción y de exposición como ¿Qué somos? Y Guanabana. También fue beneficiaria del Sistema Nacional de Creadores de Arte en 2018 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Como vemos, tenemos aquí distinguidos artistas que desde su perspectiva nos van a hablar sobre su relación con el paisaje y este paisaje que es la configuración actual que tiene la Tierra después de una evolución de casi 4.600 millones de años. Los dejo entonces con ellos. Por favor, nos gustaría que nos presentara Joaquín algunas de sus ideas y su relación con estos temas. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues buenas noches a todos los que están presentes. Un agradecimiento a Rosa Arteaga por la invitación y por parte del Sedeculta. Pues les voy a presentar algo de mi trabajo que he realizado durante 6 años como artista visual y es más como la escultor como escultor. Bueno, mi investigación parte desde el 2015 con el cráter de Chicxulub, o sea, de las perforaciones que se estaban realizando en ese año. O sea, comencé una especie de investigación de las formas tubulares que existen del subsuelo para estudiar las capas de la Tierra para ver cómo se reconstruyeron los ecosistemas. A partir de ello lo fui llevando a lo que es la escultura, o sea, adopté la forma circular para poder llevarlo a piezas escultóricas, donde se pueden observar lo que son las capas del suelo. Pues comencé a hacer una especie de archivo de estratos y sedimentos en distintas partes de acá de Yucatán. O sea, específicamente en Sinanché, Mérida y lo que es entre San Crisanto y Telchac Puerto. A partir de allá empecé a hacer estas pequeñas piezas que son como muestras, o sea, de distintos sedimentos y estratos. O sea, aquí podemos ver lo que es carbón, huesos, algunos conchas y algunos residuos de fierros. Igual acá les presento lo que es un detalle, o sea, lo que es aquí un fragmento de abeja, de las casas de las abejas, o sea, le conocemos como Nichac, y aquí presentamos lo que son unos huesos igual de animales. Las piezas son de pequeño formato, o sea, las cuales yo las presento como instalación, las hago en conjunto y les presento en varias. Igual estas piezas son referentes a las formas tubulares que reflejan lo que es las capas del suelo, ¿no? O sea, son mis primeros acercamientos a lo que es las piezas que les voy a presentar en la siguiente. Bueno, ya aquí comienza lo que es ya mi obra, o sea, más formal se podría decir. Esta pieza la presenté en la Bienal de Arte Emergente en el 2017. O sea, aquí ya podemos ver lo que son las capas, o sea, ya intervenidas por el ser humano. O sea, ya podemos ver lo que son plásticos, fragmentos de chapopote, huesos, carbón, tierra.
O sea, todo esto me remite a lo que es los horizontes del subsuelo. Yo lo llevo a lo que es ya, a lo que ya actual nosotros tiramos, lo que nosotros desechamos. Yo hago una especie de recolección para poder generar estos círculos que reflejan las capas ya contaminadas. Sí, y a partir de acá empecé a generar una serie. Esa es la siguiente. Y aquí ya se puede ver más a detalle lo que es las piezas. Empecé a hacer en distintos formatos. Primero empecé en formato de 30 centímetros, luego experimenté con más pequeños, y ya lo concluí la pieza de un formato de 1 metro de diámetro el formato, o sea, la cual presenté en el Museo Universitario del Chopo. Presenté lo que es la última pieza de esta serie. Y la siguiente. Sí, estos son como los detalles. Esta es la última pieza que yo presenté, que fue en la Ciudad de México. Y lo que hice fue presentarlo de una distinta manera, o sea, ver cómo concluirlo de una manera más grande, más formal, se podría decir. Y lo que hice fue la misma selección, o sea, ya de manera más grande, más precisa. El siguiente. Y aquí podemos ver más a fondo las piezas, o sea, las piezas y los detalles, lo que contiene cada una de ellas. Y pues a partir de allá comencé lo que es una serie que se llama Marítimos, o sea, la cual trabajé precisamente en el puerto de San Crisanto, que es la comisaría de mi comunidad. Y a partir de mis estudios igual o sea, de cómo nosotros vamos contaminando, me encontré con esta especie de fósil, la cual es un pedazo de fierro donde ya se hizo una especie de aleación entre las conchas y el fragmento, o sea, quedó como una piedra. A partir de eso, generé lo que es la siguiente pieza, que es una caja, la cual pues yo genero una especie de tecnofósiles, las cuales son como una especie de fusión entre objetos que me encuentro en la orilla de la playa y conchas de mar. Podemos ver el siguiente detalle. Sí, acá se puede ver, por ejemplo, unos audífonos, una tenaza de un cangrejo. La siguiente. Aquí, por ejemplo, es perdón, voy a refrescar. Ahí pues acá generé lo que es igual siempre un horizonte, ¿no? Solo que en este caso es marítimo. O sea, es un círculo como una especie como una cápsula salida del suelo, donde se puede ver lo que encuentro en la playa, o sea, los contaminantes de la playa. Pues la siguiente. Sí, esta es la otra cara que ya tiene lo que es o sea, un fósil de un pescado, o sea, fragmento de una langosta, ya conchas que están fusionadas con pavimento. Siguiente. Sí, igual acá se puede ver un detalle, o sea, le tengo puesto igual lo que es el sargazo, latas, conchas. El siguiente. Igual aquí podemos ver lo que es ya empecé a usar elementos del mar como que es un coco, el cual yo introducí, o sea, ya fosilizado una lata de refresco. Igual son cosas que yo hago, que a futuro podemos encontrar en lo que es las playas, ¿no? En todo lo que estamos generando, o sea, todo el daño a la naturaleza y al paisaje. La siguiente. Sí, igual acá puedo ver cómo concluyo, como una especie de advertencia. O sea, siguiente.
pues esta es la última serie que hice, la cual estoy trabajando en la milpa y siempre estudiando lo que son los vestigios que se van a encontrar a futuro. Y aquí podemos ver las imágenes. Este es el último proyecto que vengo realizando. Pues sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, por compartirnos parte de tu obra. Vamos a tener tiempo para comentarla más adelante, pero quisiéramos entonces ahora pasarle la palabra a Roberto para que a través de sus fotografías nos lleve a la montaña. Por favor, Roberto. Gracias. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer la invitación. Estoy muy complacido de participar con ustedes y sobre todo mis jóvenes compañeros artistas. La verdad es que me entusiasma mucho poder compartir con ellos. Les presento aquí el territorio base para mi trabajo personal. En esta imagen de satélite podemos apreciar parte de la Sierra Madre Oriental y aquí podemos ubicar a la ciudad de Monterrey. Estas caprichosas texturas montañosas son la fuente de la vida en nuestra región, pues proporcionan una parte muy importante del suministro de agua para la ciudad. Bueno, este es el flyer de la reciente exposición. Digo reciente porque pues justo el día que inició la pandemia fue el último día de la exhibición de esta exposición que reúne mi trabajo relacionado con el paisaje de 30 años. Desde que tengo memoria he sentido una fuerte atracción por la naturaleza y por la práctica del montañismo. Por muchos años mi referente fotográfico fue el National Geographic, pero en el camino encontré una forma de vida dedicándome como fotógrafo profesional y realizando otro tipo de encargos. Sin embargo, bueno, pues no dejé de salir al campo. Con el tiempo, mi práctica del montañismo ha ido transmutando. El acto deportivo se ha convertido en uno más espiritual, digamos, más místico, si me lo permiten. Salir de excursión ahora es todo un performance. Significa cruzar una frontera, dejar atrás el constructo urbano para exponerse a lo silvestre, que por definición es lo inculto, lo no domesticado. Afortunadamente esto lo puedo encontrar a tan solo unos minutos de donde vivo. Es decir, es una actividad que al menos 5 veces a la semana me doy una escapada. No es precisamente salir fuera para quedarme allá, sino es una especie como de resetear, cargar energía y regresar con una visión un poco más, espero, más limpia, ¿no? Es así que desde el 2009 me propuse dedicarle más a mi trabajo personal y establecí las bases conceptuales partiendo de la siguiente reflexión. La fotografía es un producto homocentrado. No podía ser de otra manera, siendo que la hacemos los humanos, ¿verdad? Pero bueno, de ahí parto. Y para llegar a la siguiente observación, repito, la fotografía es un producto homocentrado e invariablemente apunta y aborda el tema favorito de la condición humana. Yo creo que la exacerbación de esta observación es el nuevo género en el campo de la fotografía, que son las selfies. Entonces, de tanto vernos a nosotros mismos, hemos dejado de ver todo lo que nos rodea. Y esto viene a ser
en buena parte el origen de los problemas, de nuestros problemas con el planeta. Así entonces he optado por buscar un nuevo punto de vista, uno, llamémosle no humano, que considera al planeta Tierra como un ser vivo, con todos sus reinos, animal, mineral y vegetal, y los seres humanos con todo ello interactuando entre sí en una compleja relación de interdependencia. Es decir, no acepto, o sea, he llegado después de reflexionar mucho, realmente no hay tal absoluta individualidad y como que ver la naturaleza como algo alejado. Estamos conectadísimos con ella, pero simplemente pues, no nos percatamos. Entonces me he dado a la tarea pues bueno, desde que empecé a hacer este ejercicio, primero con este juego de luces, de explorar la sombra de la montaña sobre la ciudad en este caso, pero comencé a observar los primeros planos, las plantas. Esto es algo que, por cierto, me recuerda mucho a... me llamó mucho la atención desde mi primer visita a Chichén Itzá, que me di cuenta, me percaté de la importancia que tenía para los mayas las observaciones estelares y la observación del movimiento del sol, básicamente, lo cual de alguna manera nos da la pauta para el calendario. Esta es una pieza que le llamo solsticiales de la silla. Es desde el mismo punto de vista, la de abajo es el solsticio de invierno y la de arriba es el solsticio de verano. Pero los principales protagonistas son los otoles aquí en plena flor, en plena maduración en el verano, y durante el invierno, bueno, pues esperando mejores tiempos. Es así que entonces fui construyendo pues las bases conceptuales para esta serie. Y bueno, valga la redundancia, son verdaderas construcciones. Mis panoramas son amplios, no hay una sola toma que capte casi 180 grados. No siempre son 180 grados, pero siempre mis imágenes están compuestas de un mosaico. Y el argumento fundamental es el punto de vista, que no sea uno humano. Entonces me he propuesto prestarle mis ojos, mi lente, mi cámara a la montaña y tratar de interpretar cómo vemos. Esta es una cañada de acceso al Cerro de la Silla, y es precisamente en este lugar donde se originó la idea, esta idea de la frontera que se cruza al ir de excursión. Es decir, el marco de referencia son las cañadas, son la vegetación nativa, como les decía, los sotoles, la vegetación de nuestra región, que es una mezcla de alta montaña con semidesierto en otras áreas. Entonces, las cañadas son el perfecto punto de vista, y con un poderoso energía, si me validan el término, geomántica, es decir, es un excelente punto de vista. Desde ahí, entonces, le otorgo la posibilidad a la montaña de preguntarme cómo nos ven. También empleo otra luz, una paleta no humana, por eso hay ausencia de los colores a los que estamos acostumbrados. Trabajo con luz infrarroja y veo en un rango de luz que normalmente los humanos no vemos. Y bueno, lo fundamental es que los protagonistas ahora son la vegetación, la montaña, las rocas, y el género humano, la actividad humana queda por ahí, pues si no secundaria, al menos no es la gran preocupación
las montañas. Ese es un poco las bases de mi trabajo que hago hoy en día. Entonces, he tratado de extender mi proyecto hacia otros lugares. Esta es la ciudad de Saltillo, y esto es en San Agustín Etla, en Oaxaca. Pero bueno, supongo que no sé si me queda un poco de tiempo. Y bueno, en la siguiente oportunidad les mostraré un poquito del trabajo que he estado haciendo durante el confinamiento. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Roberto. Realmente es un deleite ver esas imágenes y más en estas épocas de confinamiento. Gracias por compartir y por llevarnos a la montaña, a las alturas en este caso. Bueno, y ahora vamos a ver la presentación del trabajo que realiza Vanessa, y entonces nos vamos a los espacios y a las instalaciones. Adelante, Vanessa, por favor. Hola, muchas gracias, Ligia, muchas gracias a Sedeculta, a FEMSA y a todos ustedes por estar aquí. Bueno, les voy a contar rápidamente de mi trabajo. Desde que empecé esta carrera, me han interesado temas como los animales, la familia, la identidad, la lucha de poder, etc. Y apenas en 2014, en realidad, lo nombré ya como un estudio sobre la naturaleza. O sea, desde entonces empecé a entender, con un proyecto que se llamó Orbis Spike, empecé a entender realmente que la naturaleza somos todos y son todas nuestras acciones, por lo tanto, ¿no? Empecé a verme y a vernos como una especie más de los animales que habitamos el planeta, y sobre todo empecé a tratar de asumirlo, que suena fácil y suena obvio, pero no siempre lo es. Empecé a leer autores como Bruno Latour, como Frank de Waal, Darwin, Donna Haraway, y empecé a hacerme preguntas sobre nuestra relación con animales de otras especies, con la sospecha de que si entendemos esta relación, nos entendemos un poquito más a nosotros mismos. Entonces, por un lado, mi trabajo de los últimos años ha sido como entenderme como animal que habita una ciudad y tratar de que esto se vea reflejado en cada una de los proyectos que he realizado. Ahorita vamos a estar mostrando unas imágenes, son como los últimos proyectos que he hecho, y en todos hay 3 puntos importantes. En uno es el estudio de la naturaleza, nosotros como parte. Por otro lado está como el estudio de la gráfica y del espacio, como todo lo que esto pueda significar. Y por otro lado, el sitio donde hago las intervenciones, ¿no? Son como 3 puntos que trato de ir inhalando, y que con esto se va formando todos estos proyectos que he hecho en los últimos tiempos. En la gráfica, por ejemplo, me interesa mucho el movimiento sobre como desde lo bidimensional a lo tridimensional, o sea, mucho son dibujos en el espacio o dibujos tridimensionales. En la naturaleza, pues como decía hace un ratito, tratando de entender como de una forma muy general. Por ejemplo, en el primer proyecto donde ya empecé a nombrar la naturaleza como tal, como un estudio de la naturaleza en mi trabajo, dividí la naturaleza en 4 ejes como para entenderla, y así en cada proyecto se van uniendo estos 3 puntos. Las últimas cosas que he hecho es, por ejemplo, bueno, de Orbis, que fue un libro donde dividí la naturaleza e invité a varios artistas y activistas y
y científicos a platicar conmigo de formas diferentes qué era la naturaleza, ¿no? Que si esos 4 ejes en los que yo lo dividía tenían algún sentido para ellos y cómo podíamos hacer una comunicación entre todos y hacer como ampliar el concepto de naturaleza, pero a la vez también como definirla. Luego hice una exposición en lo que fue la cárcel, la expenitenciaría Juárez, donde pude trabajar con el espacio específicamente, como el espacio sobre los límites del espacio. Es un punto de la ciudad donde se unen 3 cárceles de alguna manera, entonces era buen momento como para hacer este análisis de qué es el espacio. En la Bienal FEMSA hice una intervención en el Museo de Historia Natural, donde hay una colección de animales del siglo XIX, animales disecados obviamente, y animales de la región. Entonces tomé una serie de fotografías de la ciudad y de sus alrededores, donde se veía la minería, por ejemplo, donde se verían lagos contaminados, e hice una especie como de dibujos, dioramas que los puse dentro del museo con otras intervenciones gráficas y con algunos textos de un poema muy antiguo, ¿no? El sitio lo que me da como puntos claves para poderme profundizar en distintos aspectos de la naturaleza. O sea, siempre me interesa estar como conociendo según el sitio las posibilidades. Por ejemplo, esta imagen que está ahora es en el Museo Experimental El Eco, y allá lo que quería yo hacer era, bueno, es un edificio que lo construyó Matías Geritz, como un statement de la arquitectura emocional, ¿no? Entonces, en este espacio lo que quise fue aproximarme al tema desde el punto de vista emocional, como pensando que con los animales, por ejemplo, la única forma realmente de podernos comunicar con ellos es desde lo anímico, desde reconociéndonos nosotros animales, ¿no? Y saliendo un poco de ese cuerpo humano y tratando de convertirnos en otra cosa donde ellos, los animales, también tengan la posibilidad de convertirse en otro y unirnos de alguna manera, ¿no? Haciendo vocabularios diferentes, tratando como de imaginarme diferentes posibilidades de comunicación entre uno y otro. Luego, bueno, en esta imagen es una exposición que está ahora en Salón Gallos, dentro del proyecto Salón con José García, y ese es un proyecto que hice, bueno, donde está es una fábrica, fue la fábrica de Avena Rivero durante muchísimos años, y esa fábrica la construyó mi abuelo, la fundó mi abuelo. Entonces, para mí era como pensar la naturaleza desde el cuerpo, desde la genética, desde qué sucede con el tiempo y con los genes que quedan generación tras generación, ¿no? Entonces, en este espacio me interesaba como develar la historia y también volver a intentar, porque son siempre como intentos, siempre son ideas que trato de ir desarrollando en cada exposición, pero que siguen en la siguiente, digamos, ¿no? Y en esta, otra vez el intento de hacer un vocabulario que me permita comunicarnos de otras formas. Entonces, es una instalación grande, la pueden ir a ver los que están por aquí, donde puedes caminar el espacio. Siempre es importante
para mí que uno pueda recorrer y sentirse dentro de este espacio, dentro de este dibujo, ¿no? Siempre es como un gran dibujo, y que tengas la posibilidad de relacionarte desde el cuerpo mismo. El otro proyecto es el último que estoy haciendo. Ahora voy como muy rápido porque no sé cuánto tiempo me falta, pero después de todas estas instalaciones, de este trabajo en el taller, de este trabajo con la teoría, digamos, y con el dibujo, me hacía falta como irme directo ahora sí que a las plantas, a la tierra, a ensuciarme un poco más. Y ahora estoy desarrollando, no junto con otras cosas, ¿no? Sin dejar de lado toda la idea del dibujo, pero en esta bitácora de observación y de investigación en un espacio verde, digamos, ¿no? Es un terreno que está aquí cerca de Mérida, donde trato de ir observando los ciclos y donde en algún momento la idea es que esa comunicación que he estado tratando de imaginarme con los animales desde específica, bueno, un poco en todas las exposiciones, en todos los proyectos, pero específicamente en la del ECO, pueda suceder ahora, ¿no? Por supuesto es a largo plazo, es como ir pensando cómo crear un espacio donde podamos convivir varias especies animales, cómo realmente poder coexistir, cómo vivir en un espacio de respeto y de acompañamiento interespecie. Bueno, ese es más o menos lo que he estado haciendo los últimos años. Es como, bueno, en resumen, es ir jalando, digamos, algunos puntos e ir formando una serie de cuerpos donde pueda yo reflexionar sobre el tema de lo natural, el tema de nosotros como animales, de nosotros existiendo en esta tierra, digamos. Gracias. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias por tu interpretación y por compartirnos que somos una especie más en este planeta. Realmente todas las presentaciones han sido muy interesantes. Como saben ustedes, yo estoy más en el campo de las ciencias. Entonces, quisiera preguntarles, y a lo mejor en el orden que expusieron o como ustedes gusten, si levantan la mano, ¿qué opinan? O sea, quisiera hacerles algunas preguntas que abran una discusión y que proyecten su arte y sus ideas al público que nos está viendo. Pero, a ver, la primera pregunta es, ¿ustedes cómo consideran la unión entre la ciencia y el arte? Se ha dicho de otra manera, ¿por qué y cómo el arte y la ciencia están relacionados? Yo a partir de sus presentaciones lo puedo ver claramente, pero ustedes como artistas, ¿cómo se imaginan o cómo visualizan esa relación entre el arte que ustedes realizan desde diferentes palestras con la ciencia en general? Joaquín, no sé si quieras empezar. Sí, adelante. Bueno, yo digo lo que une a la ciencia y al arte es precisamente la investigación, o sea, ya sea de un sitio específico o, por ejemplo, de temas particulares. Por ejemplo, en mi caso, yo partí del cráter de Chicxulub para hacer una serie de obras, una serie de esculturas.
es cierto que sí está relacionado, o sea, son diferentes, pero se relacionan entre sí. O sea, pienso que muchos artistas igual han tomado eventos científicos, ¿no? Para poder generar obra. Yo siento que lo que nos une así es la investigación. Gracias. Gracias, Joaquín. Roberto. Tu micrófono. Sí, ya. Gracias. Voy a volver a compartir pantalla. Permítanme un momentito. Muy bien. Muy interesante pregunta. Bueno, arte y ciencia son poderosas herramientas para interpretar e interactuar con la realidad, con la vida misma. Una bajo las normas de la objetividad y la otra atendiendo la objetividad, la subjetividad y las emociones. Yo mismo en mi desempeño profesional, una buena parte de mi tiempo, de mi actividad fotográfica, la dedico a registrar, a hacer un registro. En este caso me he especializado mucho a hacer un registro de bienes artísticos y patrimoniales, en donde se espera que describamos. Si empleamos una analogía con el lenguaje, es como describir, escribir o redactar un informe técnico, científico. Y sin embargo, en mi trabajo personal puedo hacer, explayarme subjetivamente y mostrar bueno, el ejercicio del arte nos lleva a mostrar nuestras emociones. El conocimiento, quiero hacer énfasis en que el conocimiento científico no estorba para nada, por el contrario, enriquece el desempeño profesional. Mientras más, perdón, el desempeño de proyectos artísticos, mientras más información tengamos, podemos interactuar mejor con nuestro entorno y crear estas realidades. Muchas gracias, Roberto. Vanessa. Bueno, yo pienso que lo que nos une en realidad es como la búsqueda de conocimiento y la generación de conocimiento, ¿no? Son conocimientos de distinta índole, posiblemente, pero ambas partes estamos siempre en la búsqueda de entender algo. Definitivamente los métodos son diferentes, ¿no? La ciencia es como mucho más estricta, digamos, y el arte es como mucho más libre, pero pienso que más que si somos iguales o diferentes, que obviamente somos diferentes, me parece interesante que pensar los lazos, digamos, en el sentido, pero no los lazos, porque los lazos, cómo nos alimentamos uno al otro, ¿no? Creo que el arte permite unir puntos muy lejanos que tal vez la ciencia, por sus características y por lo estricto que tiene que ser, muchas veces no tiene la libertad, digamos, se puede decir, o es mucho más complicado y el arte en cambio puede decir, bueno, de esta ciencia incluso, ¿no? Como traigo esto y de esta traigo esta otra y aquí inhalo algo y entonces hacemos como unas cuestiones complejas también, digamos, ¿no? En otro sentido, pero que también son como dos cuerpos complejos que se pueden alimentar y se pueden combinar y que definitivamente los artistas, o sea, no sé, yo no me imagino hacer arte sin tener la ciencia cerca, ¿no? Y todo el conocimiento que ustedes generan, digamos. Bueno, pues muchas gracias. Yo quisiera oírlos más que dar mi punto de vista como persona del área precisamente de geociencias. Soy paleoceanógrafa, pero
estoy más involucrada en los proyectos de geociencias y por eso la siguiente pregunta, porque de alguna forma ustedes lo han tocado algunas veces de forma directa en sus presentaciones y en su obra y otras veces de manera marginal, pero está ahí presente. ¿Qué significado para ustedes tiene la Tierra como planeta? ¿Sí? Para un artista que, y a lo mejor en la exposición de Vanessa se vio más expresiva en esta situación, pero en las imágenes y en la obra, en las esculturas de Joaquín, es muy claro. Yo veo una gran relación con lo que es la Tierra como planeta, pero me gustaría escucharlos a ustedes con esta parte de qué significa para ustedes el planeta. Para un artista. Pues para mí, el planeta Tierra es como mi mayor, o sea, es mi mayor base, ¿no? Para generar todo esto que estoy haciendo. Es una preocupación por todo lo que estamos generando, contaminación. O sea, a partir de allá estoy trabajando en diferentes paisajes, diferentes contextos para poder hacer las obras que yo realizo. O sea, es mi principal base, el planeta Tierra. Sería... Sí, gracias. Sí. Sí, claro. Para mí, bueno, a ver si me puedo explicar. Como pueden ver, bueno, las palabras no son muy afortunado, o sea, no soy muy afortunado con las palabras y por eso trabajo imágenes. En fin, la Tierra para mí es igual a madre naturaleza. Y para comprender mejor esto en lo personal, me funciona percibirla y tratarla como un ser vivo. Ligia, me gustaría preguntarte a ti, o sea, ¿es válido desde la ciencia o es algo inerte? ¿Acaso está vivo? ¿El planeta es un ser vivo como lo podemos observar cuando vemos al microscopio o cuando vemos al interior? Nada menos observar, por ejemplo, o tener conciencia de todo lo que sucede en nuestro tracto digestivo, en términos del microbioma humano, toda la cantidad de seres y microorganismos que no son precisamente parte de nuestras células, que habitan en un cuerpo humano y que además contribuyen, no son, esto de verlos como parásitos es una falacia, digo, es un gran error, ¿no? Pero entender que somos una gran comunidad y que gracias a toda esta comunidad podemos defendernos de otros que son más malosos, en fin, yo veo que algo así sucede en la Tierra. Es decir, nosotros estamos interconectados con el resto de las especies y juntos damos vida al planeta. No creo que haya esta independencia, ¿verdad? Gracias, Roberto. Al final contesto tu pregunta. Bueno, desde mi perspectiva. Vanessa, por favor. Comentario. Sí, se me hace un poco complicado como, bueno, tal vez porque me he estado obligando a pensarme, ¿no? Como parte de esa tierra, como que ya no sé qué decir sobre ella, digamos, hablar de nosotros, ¿no? Creo que es como pues sí, como dice Roberto, este gran organismo vivo donde estamos, ¿no? Del cual somos parte y que desgraciadamente no lo estamos entendiendo lo suficientemente bien ni lo suficientemente rápido, porque pues como tal irá pues tal vez moviéndose y limpiándose y generando nuevas formas pues, de vida dentro de esa vida, o sea, no sé cómo decirlo, pero que realmente somos nosotros, o sea, la Tierra somos, ¿no? Somos
todo. Lo que hagamos a la tierra, nos lo hacemos a nosotros. Sí. Pero además, digo, la tierra, nosotros nos vamos a ir y la tierra va a seguir aquí, digo, al menos que, no sé, dije que pueda destruir la tierra, pero tal vez, no sé si un meteorito súper gigantesco o muchos, o que choquemos con alguien, ¿no? Pero en realidad es esa gran cosa que va a seguir con nosotros o sin nosotros, ¿no? Claro. Y me parece que cada artista como se aproxima desde un punto de vista muy específico y que también está padre pensar que en realidad el arte y la ciencia también ahí es el punto de encuentro, ¿no? O sea, porque todos estamos tratando de entender qué está sucediendo en ese planeta. Sí, me voy a permitir aquí hacer una intervención para tratar de hilar lo que yo entiendo desde su perspectiva artística como científica. Me llama la atención en donde ustedes tienen un concepto temporal intrínseco en el cual no se han dado cuenta, ¿sí? ¿Y a qué voy? En la parte del paisaje y de lo que ocurre es la actualidad, en cómo se desarrolla esta biodiversidad y en este caso entender el comportamiento animal que llama Vanessa es entender la parte de cuáles son las conexiones de la parte viva en este momento. Y curiosamente, Joaquín, a lo mejor los que no han escuchado hablar de lo que es el Chicxulub y de estos cilindros de roca, lo que hace Joaquín con sus esculturas es llevarnos a un viaje a través del tiempo y de un tiempo que es un concepto para nosotros no común porque estamos acostumbrados a hablar de años, décadas, horas. Aquí estamos hablando del tiempo geológico en donde Joaquín nos llevó sin darnos cuenta a hace 66 millones de años cuando fue el impacto del meteorito que causó la extinción de casi el 75% de las especies en la Tierra. Entonces aquí viene la unión con lo que estaba diciendo. Esta es mi unión como científica, yo como me uno con los artistas. Era lo que hablaba precisamente la parte de evolución de las especies, que si no lo dijo así, yo se lo fraseo a Vanessa, estaba hablando de la evolución de las especies a través del tiempo y cómo las especies estamos interactuando, las que sobrevivieron de esa época y han venido sobreviviendo a otras extinciones, estamos interactuando en un paisaje que está retomando Roberto de una manera espectacular con sus fotografías, está captando, pero ese paisaje es el resultado de una serie de procesos geológicos, de lo que se conoce como la tectónica de placas. Todas esas montañas, todo esto es un resultado de procesos geológicos de hace miles o millones de años. Entonces, para mí es acercarse a la geología, acercarse a la biología, acercarse a lo que ahora está más de moda, que es la genética. Los patrones que vemos, los patrones genéticos, todo esto que ustedes también ven reflejados en sus obras, en patrones, en cuestiones, digamos, simétricas que yo veo reflejado en las obras de Vanessa o en lo que veo en la conciencia que tiene Joaquín sobre qué pasa con estos cilindros y él reconstruye con partes que ahora encuentra de desechos en las playas, pues es ahí donde yo veo que sin querer ser presuntuosa, cómo la ciencia, cómo la naturaleza alimenta al artista. Y para que ustedes puedan recibir ese alimento, precisamente tienen que tener esa sensibilidad. Eso es lo que los hace a ustedes. O sea, mucha gente podrá ver una montaña y una planta y un animal y un cilindro de roca y pues hasta ahí quedamos, ¿no? Entonces, esa capacidad, hemos perdido desafortunadamente la capacidad de observación, lo que comentaba Roberto sobre las selfies, de que no vemos nada más que la imagen. Y esto yo creo que sí es una situación
que es generacional y que tendríamos que aprender a ver todo esto como un todo y a tratar de deleitarnos con lo que tenemos y de apreciarlos, ¿no? Decía Rabindranath Tagore que no se ama lo que no se conoce. Entonces, pues hay que tratar de conocer el planeta para amarlo. En este tema a mí me comentaron que hablara un poco del antropoceno. El antropoceno es un concepto que ya ahora dentro de la parte cultural ha venido a redefinir la relación entre el medio ambiente y la sociedad. ¿Pero qué es el antropoceno? Básicamente, el tiempo geológico se divide en diferentes periodos, ¿sí? Y se le ha denominado antropoceno a los últimos 140 años, o sea, desde la Revolución Industrial para acá más o menos. Y esto es porque hay una serie de registros que están marcando esta época y que son producidos por el hombre. Y esto que está reflejando en los últimos estratos o los materiales con los que está trabajando Joaquín son el resultado de la actividad del hombre. Es realmente terrible ver los plásticos, los pedazos de llantas, la parte de metales, o sea, de óxidos que están llegando a las playas, la mortandad de los organismos. Hablaba precisamente la directora Mayet precisamente de las algas, o algún momento mencionó algún tema como el sargazo, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones que estamos viendo actualmente, la ribazón de sargazo, que son materiales con los que está trabajando Joaquín, todas las llantas, los plásticos, si en este momento hubiera un impacto de un meteorito como el que ocurrió hace 66 millones de años, la capa que lo marcaría sería la capa de plásticos. ¿Sí? Entonces, esta es una reflexión. La verdad, yo estoy muy contenta porque la empresa FEMSA haga este tipo de reuniones en donde se reúna una comunidad diversa, con diferentes puntos de vista, con una visión caleidoscópica de lo que es nuestro planeta, porque FEMSA está impulsando todo este tipo de acciones, dando becas, y esto nos va a llevar precisamente a reconocer cómo desafortunadamente estamos perturbando el planeta, nuestra casa, ¿sí? Decía Carl Sagan hace muchos años, se refería al planeta como el pequeño punto azul, y entonces hasta ahorita pues es nuestra casa y no conocemos otra, ¿no? Vamos a poder viajar a otros planetas, pero todavía la posibilidad de quedarnos y asentarnos en otros planetas, pues no. Entonces lo deberíamos cuidar. Entonces también quisiera hacer una invitación a la estructura de FEMSA para que estas reuniones puedan llegar también a algunas estrategias también de conservación y del medio ambiente. Esta es mi visión. La pregunta que me hacía Roberto sobre si yo consideraba que la Tierra está viva, hay una corriente muy fuerte que le llaman, que opina que sí, y le llaman Gaia, ¿no? Como si la Tierra fuera algo vivo. Yo siento que la Tierra es dinámica y que hay una serie de procesos los cuales están interconectados. Es un sistema complejo, muy complejo, como puede ser el sistema, la mente, la comunicación. Hay miles de ejemplos de sistemas complejos. Lo mencionaba Roberto, el sistema, el cuerpo humano es la unión de una serie de sistemas que están trabajando con un todo. El bioma es súper importante. Precisamente se une lo que dice Roberto con lo del bioma actual, que lo lleva a una cuestión gástrica, y que Joaquín no se da cuenta que en esas perforaciones profundas, en sistemas hidrotermales, se están encontrando una biodiversidad en la biosfera profunda. Entonces creo que todo, o sea, para mí fue súper enriquecedor escucharlos y ver que realmente están muy cerca de lo que es ciencia.
a veces no nos damos cuenta, como yo no me había dado cuenta de qué tan cerca están los artistas de la ciencia. Lo percibía, lo intuía, lo veo en algunos museos, pero pues yo creo que ha sido genial que estén ustedes. Yo no sé si tengan algún comentario extra que quieran hacer para el público o que quieran resaltar. Joaquín, tú has estado muy serio. Creo que no te hemos dado mucha chance, pero... Pues estoy como igual sorprendido, ¿no? Por todo el trabajo que ha realizado Ligia, precisamente porque pues siento que está como un poco relacionado con lo que yo hago, ¿no? O sea, aunque lo mío es más, o sea, ya lo llevo al arte, sí uso un método de investigación, pero no tan complejo como pues, cuando yo fui, por ejemplo, a hacer la investigación de campo al cráter de Chicxulub, entonces yo no pude entrar a lo que es, o sea, la zona, tal vez ella estaba dentro, o sea, eso fue hace 4 años, o sea, tal vez ella estaba dentro y yo estaba fuera, y ahora pues que vengo y pues yo la conozco y pues ya leí un poco sobre ella en internet y veo que es muy interesante el trabajo, ¿no? Y pues igual a Vanessa, pues que la conozco, fue maestra en la ESAI y todo, o sea, es igual su trabajo es muy bueno y pues ya había visto algunos trabajos, ¿no? Pero lo último no lo había visto y es muy genial que siga trabajando en pequeños espacios, ¿no? Como por ejemplo, como es Silpach, o sea, yo trabajo en lo que es mi comunidad, ¿no? Sinamse. O sea, somos artistas que, pues, o sea, abordamos en otros espacios, o sea, que son pequeños, pero ahí estamos trabajando. Eso es muy interesante igual. O sea, que existen personas, estamos haciendo arte, abordando ciencia y otros conceptos como el antropoceno en distintos lugares que son pequeños. Sería todo. Gracias. Gracias, Joaquín. Muchas gracias. ¿Cómo estamos de tiempo? Pues parece que ya estamos finalizando el tiempo que nos fue asignado. Hay algunas preguntas, parece, para Vanessa en el chat, pero yo creo que lo que se podría hacer... bueno, no sé, abrimos las preguntas, por favor, en el chat. No sé quién está controlando las preguntas, Beto. Sí, gracias, Ligia. Tenemos una pregunta para Vanessa de parte del público y es que si piensas que tu trabajo forma parte del environmental art de artistas como Brooke Singer, Brian Ferro y Christina McPhee, de parte de... Perdón, se me movió. De Gabriela Vargas. Bueno, hola Gaby, gracias por tu pregunta. En realidad, digo, desde el siglo pasado han habido como, no voy a decir miles, pero muchísimas vertientes y muchísimos nombres de corrientes de arte, ¿no? Yo creo que el environment art está un poco más enfocado como a situarse en espacios naturales y hacer ciertas esculturas o dibujos efímeros con las cosas que tienen por ahí, ir aprovechando, ¿no? A mí, digo, me gusta, pero en realidad me interesa mucho más como, ¿cómo puedo decir? Como pensar más en procesos un poco más conceptuales o un poco más complejos, más que solo jugar o trabajar con los elementos que me encuentren. Ahora, por ejemplo, en Silpach, si de repente hago dibujos con las piedras o estoy haciendo una serie de dibujos con tierras de Yucatán, quiero como hacer dibujos con tierra negra y la tierra naranja, roja y la tierra, me dicen que hay amarilla y blanca y así,
pero como desde una reflexión más sobre como bueno, lo que estaba yo comentando, ¿no? Nuestra relación con los animales, la posible coexistencia, el respeto, las luchas de poder, la familia, o sea, hay como muchas capas a la hora de trabajar que me parece que en el environment arts no están tan presentes, ¿no? Puedo decir que mi trabajo más bien se sitúa en sitio específico, como en esa corriente del arte en sitio específico, que es como llegar a un lugar y pensar ese lugar, pensar la historia, pensar el espacio y trabajar con los elementos que están ahí. Entonces, tal vez sí en algún momento pueda yo hacer algo fuera, ¿no? En el mar, en la playa o en el campo, pero siempre como desde toda esta otra o con toda esta otra carga conceptual. Muchas gracias, Vanessa. ¿No quieres, por favor, alguien más, alguna otra pregunta, perdón, por si alguna otra pregunta del público? ¿Puedo opinar sobre el trabajo Sí, claro. sobre el trabajo Claro, de por favor. Roberto, ¿no? De Roberto Ortiz? Pues yo realmente no conocía el trabajo del fotógrafo, pero me remite mucho, ¿no? Como ver esas imágenes, ¿no? De las montañas. O sea, yo nunca he ido a una montaña. O sea, verlas como que se me hace muy interesante. Y precisamente se me viene la idea como hacerle una invitación a venir, ¿no? A Yucatán y imaginar que todo aquí es plano, ¿no? O sea, ver qué pasaría, ¿no? Cómo reaccionaría o sea, la manera de tomar foto. O sea, me imagino como las salineras o el manglar o como paisajes de ese índole. O sea, sería muy interesante y ver cómo se interviene, ¿no? El humano acá, cómo genera, cómo se contamina. O sea, sería muy interesante. Sería muy interesante, claro, hacer un intercambio. Quiero decirte, Joaquín, mencionar que yo tuve la oportunidad de registrar tu obra, porque para Conarte, bueno, trabajo desde hace también varios años y primero conocí tu obra antes de conocerte y ahora pues es muy interesante luego ya hacer contacto con las personas, ¿no? Ligia, no sé, tengo la tentación nada más de mostrarles un poquito, si me dan un minuto y les muestro unas cuantas imágenes o ya damos paso a la siguiente. Creo que ya se nos agota el tiempo, ¿verdad? Sí, Roberto, parece que sí, ya se nos Espero agota el en una tiempo. siguiente oportunidad que nos volvamos a reunir. Quiero agradecer a Yo todos. siento que sí, como manera de conclusión, yo creo que esto también es la oportunidad, o sea, este tipo de eventos da la oportunidad en que los artistas se conozcan y que puedan hacer algún tipo de colaboración en el futuro, ¿no? Con esta mezcla de ingredientes que tienen, con esta mezcla de técnicas, yo creo que podría ser muy interesante, no solamente los artistas. Yo me pongo a la disposición, licenciada Millet, muchas gracias por la invitación. Estoy muy cerca siempre de mis colegas en Yucatán. Si ustedes quisieran alguna información desde mi perspectiva, con mucho gusto. Y bueno, igualmente para la licenciada Rosa María Rodríguez, fue realmente un placer haber estado aquí con ustedes, una experiencia totalmente nueva y sí creo que ya tenemos que cerrar el evento e invitarlos al próximo evento que siguen en la discusión de los artistas y la relación con la ciencia. Beto. Micrófono. Tu micro. Gracias. Gracias. El día de mañana tenemos otra charla como parte de este foro que se llama Experimentamos el mundo desde lo que conocemos, que también va a estar muy interesante el diálogo entre varias disciplinas. Y bueno, le cedo la palabra a Rosa Arteaga. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Les damos las gracias a los artistas participantes, a Reyes Maldonado, a Roberto Ortiz, a Vanessa Rivero.
y también a la doctora Ligia Pérez por esta charla tan interesante. Y bueno, y también por ayudarnos a reflexionar, ¿no?, sobre estos procesos que nos incumben a toda la humanidad. Y también queremos agradecer a las autoridades que encabezan las instituciones que hicieron esto posible, a la licenciada Rosa María Rodríguez Garza y a la licenciada Erika Millet Corona. Y bueno, unirme a la invitación a la mesa del día de mañana, que se llama Experimentamos el mundo desde lo que conocemos, por este mismo medio a las 6 de la tarde. Pues muchas gracias a todas y a todos. Un gusto. Muchas gracias. Saludos y muy Saludos. agradecido. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.